tema que me habla de responsabilidad, de escuchar y repasar la palabra de Dios. Es una responsabilidad que nosotros tenemos y que asumimos. Nadie nos la impuso. Muchas veces alguien se acerca a orar por ti y dependiendo de lo que el Espíritu Santo haga con esa persona y dependiendo de la opinión de esa persona, dependiendo de cómo vista esa persona, dependiendo de cómo se comporta esa persona por lo que él es, él va a querer que tú hagas lo que él piensa. Pero también hay gente que van a llegar a darte una palabra y te van a dar una advertencia de lo que tú debes usar y no usar. Entonces usted va a la palabra, habla con el Espíritu Santo y y lo confirma. A eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Y yo he contado una historia que a mí me impactó muchísimo de alguien por una mujer que se congrega en el ensancho Sama, creo que todavía se congrega, una muchacha joven con sus hijos, con su esposo, pero cada vez que el hermano Luis Galán estaba orando por alguna situación o le miraba, un espíritu malo venía sobre ella. Digo venía porque no sé lo que está pasando. Un espíritu malo, pero no solamente un espíritu malo. Ese espíritu malo venía acompañado de un montón de espíritus, porque ellos nunca andan solos. Ellos no pueden andar solos. Ellos necesitan. Esas son huestes espirituales de maldad que vienen de regiones celestes y ocupan a las personas internamente. Y por eso nosotros tenemos que tener una responsabilidad con Dios y es de estar constantemente delante de su presencia. Esa es la responsabilidad que yo quiero hablar hoy, delante de su presencia. Me gustaría que, como piden muchos hermanos cuando están aquí, suerte que tengo a Isidro, los que puedan abrir sus cámaras, para yo tener un contacto por lo menos con 2 o 3 personas. Pues bien, no importa que estén en tú y que estén desgreñados, no le den mente a eso, porque vayan en vehículo. Gracias, Linda. Gracias, Damar. Pues bien, venimos a hablar de responsabilidad con el Señor. Usted pactó con Dios servirle. Usted pactó con Dios reverenciarle. Usted pactó con Dios quitarse algo. Usted pactó con el Señor dejar de hacer cosas. Usted pactó con Dios dejar de pecar. Usted pacta con Dios muchísimas cosas. Pero usted cuando pacta tiene que tener mucho cuidado de no pactar para no cumplir. O de pactar para no cumplir. A veces hay sencilleces, cosas que usted determina que no va a usar, que no se va a poner, sea porque alguien se lo dijo. Mire, mejor respire tranquilo y dígale a esa persona, sí, voy a orar, sí, voy a ir a la palabra, quiero estar convencida. Pero si usted le dice a alguien, porque la ve con una ropa o con una prenda o con un anillo o visitando a alguien o caminando con él, le dice, mira, así me dijo el Señor, quítate eso, no camine con fulano, no te pongas esto. Cuidado, cuidado, que usted decida hacer un pacto para después volver como hace el perro que vuelve a su vómito. Cuidado. Por eso la palabra de Dios se escribe para que nosotros vayamos a ella y recordemos qué le pasó a una persona que se portó de manera infiel, que no cumplió con lo que prometió. Aquellas personas que dijeron, voy a servirte, voy a seguirte, y luego dejaron de hacerlo. Cuidado, con Dios no se juega. Si usted, humanamente hablando,
Alguien, yo por ejemplo conozco una persona que constantemente he visto sus cambios de humor, sus promesas se han convertido en falsedad. ¿Por qué? Porque su intención no es hacerlo. Oigan esto, su intención no es fallar, no es cambiar, sino que en un momento dado rápidamente dijo, sí, te voy a dar esto, sí, te voy a mandar aquello, sí, cuando yo haga esto voy a hacer esto, y después resulta que no lo entrega, no lo da. Y usted dice, pero tú me dijiste que me lo iba a dar, tú me dijiste que te lo ibas a quitar, tú me lo dijiste que me ibas a conceder. Cambiaron de parecer, cambiaron así de la nada. Y usted se siente como que están jugando con usted, pero ven acá, y esta sinvergüencería. Pero tú me lo prometiste. Tener cuidado con los hijos cuando le prometemos cosas que después no le cumplimos. ¿Sabe qué estamos creando? Monstruos que van a hablar mentira, que le va a dar lo mismo prometer y no cumplir, porque eso fue lo que aprendió con usted. Le va a dar lo mismo decirle a usted, mami, sí, voy para la iglesia, mami, sí, voy a limpiar, mami, te voy a entregar ese dinero mensualmente, y después echa para atrás, porque esa fue la cultura con la que subió. Una cultura de no me importa, no me importa lo que piense, no me importa lo que haga, pero con Dios no se actúa de esa manera. A Dios sí le importa, a Dios le importa muchísimo. ¿Y de qué manera nosotros podemos actuar con responsabilidad ante los compromisos que hacemos con Dios? Óigame, ¿cómo nosotros actuamos con responsabilidad ante los compromisos que hacemos con Dios? Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 11, 20 al 22. Y si Amelia, por favor, me tiene en el mensaje, me va a avisar. Vamos a pedirle a nuestra hermana que está conduciendo, Clarisa, si puede leer ahora. Segunda de Corintios 3, 2 al 4. Cuando yo lo pida, quiero por favor que me lo lea. Perdón, pastora, Deuteronomio, ¿qué me dijo? Deuteronomio 11, 20 al 22. En el mensaje, cuando te lo pida. Clarisa, sí. Segunda de Corintios 3, 2 al 4. Por favor. Quiero que Isidro, por favor, me lea Hechos 2, 3, 7 al 42. Isidro, Hechos 2, 3, 7 al 42. Cuando yo les diga, por favor, léanlo. Voy a leer primero Deuteronomio 11, 20, 22 en la versión Reina Valera. Recuerden que estamos hablando de responsabilidad, de tener control de nuestra mente y de nuestros labios, de lo que prometemos y vamos a cumplir, y las consecuencias de prometer y no cumplir. Y Deuteronomio nos va a decir de qué manera vamos a tener la memoria activa. Activa, porque hay que tener la memoria activa. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Pero, Oceanía, amada, pastora, maestra, profe, pero aquí está diciendo, está hablando con el pueblo de Israel. Pero señores, esto que están hablando con el pueblo de Israel nos sirve a nosotros hoy en día para toda nuestra vida. Si yo voy al colegio y a mí me dan una clase y me ponen una tarea y yo no voy a mi casa a hacerla,
O yo solamente cojo y la copio y la escribo y luego no voy a rumiarla y me la voy a aprender. Cuando vaya al colegio y me pregunten, yo no voy a saber decir nada. ¿Por qué? Porque yo no me interesé en que esa palabra quedara bien plasmada en mi mente. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros a plasmarla. Y es muy específica porque dice, escríbela en los postes de tu casa. Ya ustedes saben que el que ha venido aquí sabe que yo tengo palabras escritas. Y cuando yo me levanto y las veo, tengo que leerla. Y al leerla, voy a recordar la promesa que Dios me hizo. Aquí le está dando una promesa al pueblo de Israel, pero la promesa que tenemos nosotros, que es que Jehová juró. ¡Wow! Señor, esto es tremendo. Jehová juró. Los que creen que jurar es un pecado están equivocados. Lo digo con toda la confianza del mundo. Jurar no es pecado. ¿Quién le dijo a ustedes que juré malo? El problema es jurar en vano. Ahí sí hay problema. Jurar en vano. Porque un juramento es una atadura. Los juramentos no se deben romper. Porque se rompió y se rompió. Usted no engancha más nunca. Y como yo estoy bien clara que jurar no es malo, yo privo en jurar. ¡Ay, qué lección yo he recibido de la vida! Y me ha costado no jurar jamás. Me ha costado no jurar jamás. Porque después que usted jura y usted rompe ese juramento, ¿qué lío tienes con Dios? ¿Qué lío? Y yo he jurado un par de veces. Hay un juramento que yo jamás lo he roto, pero hubo un juramento que yo lo rompí y yo tuve la consecuencia. Y yo tuve que asumir la consecuencia, porque tiene que tener cuidado. Entonces es mejor no jurar, pero jurar no es pecado, jurar no es malo. No podemos hacer nada que Dios, no podemos decir que es pecado algo que Dios hace. Por eso es que dice que Dios no es hombre para mentir, porque el que jura y no cumple, ¿qué está haciendo? Mintiendo, está engañando. Te lo juro por mi madre. Mire, yo he puesto a gente en zozobra que le digo, júrame por tu mamá, porque yo no creo en ellos. Júrame por tus hijos, porque no creo en la persona. Y de la única manera que yo creo es si me jura. Eso es muy fuerte. Cuando la Biblia me dice a mí que mi sí sea sí y mi no sea no. Pero ¿y cuánta gente no nos encontramos que sus sí son no y que sus no son sí? Muchísima gente, pero nosotros como remanentes del Señor tenemos que cuidarnos de no hablar ni ser como ellos. Entonces aquí hay un juramento de parte de Dios y es que nos va a prolongar los días a nosotros y a nuestra generación. Porque si ustedes guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo hoy los preescribo, óigame, que yo los preescribo, no es lo mismo escribir que prescribir. Lo que se prescribe hace rato que está en la mente y en el corazón de Dios. Hace rato. Y quiero que alguien me busque la palabra prescribir en el diccionario. Cuando lo tenga, me avisa. Para que ustedes lo cumplan. Y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Yo voy a partir hoy de esta gran promesa para nosotros aprender a ser responsables con el Señor ante el pacto que hemos hecho con él, de seguirle y de servirle. Y que usted diga, bueno, yo voy a entrar al devocional todos los días, yo voy a ir a mi iglesia presencial tales días, yo voy a ir a visitar los hospitales, yo voy a ir y le voy a dar comida a la gente que está en la calle. No prometa si no va a cumplir. No prometa.
que el Señor deja pasar debilidades, deja pasar situaciones, pero hay otras que Él no las deja pasar. Porque Él sabe que usted puede hacerlo, que usted puede tener responsabilidad. Lo que pasa es que usted no lo hace. Entonces, vamos a partir de esta promesa. La frase escrita en nuestros corazones se refiere a una creencia o conocimiento profundo que va a residir, que va a estar en el interior de una persona, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y siempre lo vamos a asociar a la fe que tenemos en Dios, en nuestra divinidad. Pero también alguien, tú le puedes decir, wow, lo que tú me dijiste, yo lo voy a guardar en mi corazón y en mi mente. ¿Qué dice prescribir, Alina? Ella lo escribió, ¿alguien me lo lee? Perdón, determinar y ordenar algo. ¿Perdón? Determinar y ordenar algo. Determinar y ordenar. O sea, previamente tú lo piensas y lo ordenas y lo escribes. Prescribir. O sea, que sabemos que Dios, todo lo que hace, no es a lo loco. O sea, Él viene con un pensamiento y Él quiere traerlo a lo físico con nosotros. Entonces, la promesa de Dios para nosotros es larga vida. Señores, ¿por qué será que este pueblo de Israel hoy está en guerra? Y se ha pasado la vida constantemente en guerra. Y ahora hay un temor, porque si ese pueblo de Irán tiene una bomba nuclear, una bomba grande, señores, hay países de eso que no le importa abrir una bomba y tirarla y que se vayan ellos y todo el vecino. Por eso que esos países se van a pasar la vida peleando y en guerra, porque eso es bíblico, mis hermanos, bíblico. Son personas que solo hay gente como Abraham, un remanentico que le va a decir al Señor, ay Señor, pero si queda uno, si quedan dos, si quedan 5, si quedan 10, si quedan 20, pero Abraham lo dijo contrario. No, Señor, si quedan 20, 50, y si quedan 20, está bien. Y si quedan 15, y si quedan 10, y si quedan 5, y si queda uno, y por un uno, el Señor ha cambiado de parecer. Dios no es hombre para mentir, pero dice su palabra que si nosotros le clamamos a Él, Él nos va a mostrar cosas grandes. Y esas cosas grandes son peticiones que para nosotros son grandes, mis hermanos. Hay peticiones que quizás para ti o para Armida son pequeñas, pero para Linda son grandes. Entonces, el tamaño va a depender de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, de lo que queremos que Dios nos entregue. Pero para eso tenemos que ser responsables con Dios. Amelia, léeme la inversión, el mensaje. Tienes el micrófono, ok. Dice, graba estas palabras en tu corazón, guárdalas en lo más profundo de tu ser, átalas en tus manos y frentes como recordatorio. Enséñaselas a tus hijos, habla de ellas donde quiera que estés, sentado en casa o caminando por la calle. Háblalas desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Escríbelas en los postes y las puertas de tus ciudades para que vivas mucho tiempo y tus hijos contigo en la tierra que Dios prometió dar a tus antepasados mientras haya cielo sobre la tierra. Así es, si guardas diligentemente todo este mandamiento que te ordeno obedecer, amar a Dios, tu Dios, hacer lo que Él te dice, permanecer cerca de Él.
¿Hasta ahí o sí? Amén. Amén. Está bien. Oigan qué versión más fácil de entender. Es una versión sumamente fácil de entender. Fíjense cómo el Señor insiste en que nos sentemos con nuestros hijos, que le hablemos del Señor, que le hablemos de Dios, que le hablemos de su maravilla. Porque a medida que nosotros le hablamos a nuestros hijos, eso se va instalando en su mente. Pero no solamente se conforma con hablarlo al corazón, sino que te manda a escribirle en la pared. Puede ser que se le hayan puesto como algún dije en la frente, como yo que me engancho cosas en la mano y si me engancho algo, puede ser que hay una palabra que cuando yo la vea me recuerda la promesa de Dios. Y si usted no se engancha a cosas así, póngale en un cuadro en su casa. Cuando usted va a entrar a su casa, mi casa dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es una promesa. Y aunque no tenemos todo hoy, yo sé que es una promesa, pero yo lo creo, como dice una canción, yo lo veo, es una promesa, es una promesa. Desde esta mañana, con las canciones que pusieron antes de empezar, con las canciones que cantó la hermana, con todo lo que se ha hablado, con la oración, se va corroborando lo que hoy nosotros queríamos venir a hablar. Volvemos a hablar, responsabilidad. ¿Qué yo voy a hacer ahora con Deuteronomio 11? ¿Qué voy a hacer? Lo que nos dice. Vamos a 2 Corintios 3, 2 al 4. Un abrazo, Armida, a tu bebé, que nada más le veo el brazo ahí. Mueve esa cara, muchacho, que tengo mucho que no te veo. Te veo pronto. Mira qué hombrazo más buen mozo. Chu, mamá. Uf, grandísimo. Dios te bendiga, mío. 2 Corintios 3, 2 al 4. Se lo di a Clarisa. Léelo, por favor. Sí, sí, pero yo había tomado 2 Corintios de 2 al 4. Es 2 Corintios 3, 2 al 4. Ok, expresa, porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contrictos o contractados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os les tengo. Y también en la versión general expresa la tribulación por la que pasó el profeta cuando escribió esta carta anteriormente a los Corintios. Amén. Voy a leer la Reina Valera. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, cuando yo voy donde Clarisa y le digo, Clarisa, te voy a mandar a Linda a tu casa. Ella es una carta abierta. O sea, yo sé que Linda es una carta abierta. O sea, yo estoy segura lo que es Linda. Qué lindo es hablar así. Así está diciendo, las cartas son ustedes mismos. O sea, usted sabe que ustedes van, mira, dile a tu jefe que me mande una carta de presentación. Oye, mi carta soy yo. Yo soy mi carta. Y cuando tú eres una carta abierta es porque tú has sido responsable donde quiera que tú has estado. Que cuando llamen para saber de ti van a decir, wow, tremenda empleada. Quise retenerla, pero no, se quiso ir pan de ti. No van a decir, no, muchacho, es una ladrona, es un ladrón, es un bocón, es un malcriado, un irresponsable. Llega tarde. No, escriba su propia carta. Escriba su carta de usted mismo, de responsabilidad. Vuelvo y repito, nuestras cartas soy ustedes. O sea,
Si yo voy a un sitio, tú vas a hablar bien de mí. Porque yo soy tu carta, tú eres mi carta. Nadie tiene que venir a buscar referencia mía. Porque ya la referencia hace rato que está escrita por los actos que yo tengo. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos la palabra de Dios, no solamente por la promesa que Él nos da, de que nos va a dar una vida en esta tierra y en la venidera, sino porque nosotros somos obedientes a su palabra. Y somos tan responsables que vamos a escribirla en todos los lugares, porque como nosotros sabemos que nuestra memoria falla, que a una cosa me entra por aquí y que se me puede quedar una partecita aquí, pero hay otra que se pierde, nosotros sabemos que tenemos que ir a recordarla. Por eso se va a los YouTube, por eso deben inscribirse al canal, tienen que darle a la campanita para que cada vez que llegue un mensaje de esto, usted le suene en su celular. Y ustedes van y busquen, o si no digan, déjame yo buscar lo que predicaron ayer. No, yo quiero ver qué fue lo que dijo Zulma. Yo lo escuché, pero voy a escucharlo de nuevo, que quiero que se instale. Hay algo que se llama instalación. Y la instalación se hace con repeticiones. La repetición se hace cuando usted va y lee. Cuando usted escucha. No se canse de repetirse las cosas para que se le instalen. Y esa instalación le va a dar a usted una creencia. Esa creencia le va a dar una responsabilidad con Dios. Y eso le va a permitir a usted ser responsables con lo que prometieron. Cuando hablo de la frase que se compungieron de corazón, significa que las personas sintieron un profundo pesar de arrepentimiento o un dolor emocional en su interior. Y esto lo va a leer el hermano Isidro. Hechos 2, 3:7 al 47. Dice la Biblia así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Este capítulo de Hechos 2, versos 37 al 47, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser personas prestas a qué? A oír. Prestas a oír. Por eso el corazón se pone triste. Porque ya Pedro está hablando de qué. En el capítulo anterior, si ustedes lo leen, está hablando de la muerte de Cristo. Por eso la gente dice que perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina iban a perseverar? Si Hechos no estaban ni siquiera escritos en ese momento. En ese momento los hechos no estaban escritos. Los hechos están escritos para nosotros, lo que estamos hoy en día. Quiero que atiendan eso. La Biblia no tenía las cartas que tiene hoy. Pero sin embargo, estaba la Torá. Y estaban los hechos que habían quedado de David, de Salomón, de Abraham. Por eso que ustedes ven cómo es que estos hermanos manejan tanto la historia pasada y dicen, y eso dijo el profeta, y eso dijo el profeta, y así escribió el profeta, porque ellos se comían la Torá. Y ellos iban a las crónicas
Y ellos iban a los salmos. No es solamente los 5 libros de la Torá. Los judíos se concentran en esos 5 libros. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene muchísimas cartas, muchísimos libros, y ellos se las sabían. Señores, Isaías la menciona a Jesús. En su discurso, él va a Isaías. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, habla y va a los profetas y habla de Isaías, habla de Nehemías, habla de Jeremías. O sea, menciona. Para usted poder mencionar un verso bíblico pasado, usted tenía que haberlo leído. Entonces, cuando dice que ellos perseveraban en la doctrina, ¿en qué doctrina? En la de los 10 mandamientos. No robará, no dirá falso testimonio, no matará, honrará a tu padre y a tu madre, guardarás el sábado, hará esto. O sea, muchísimas cosas que estaban en ordenanza, más los 600 y pico de mandamientos que tuvo Moisés, que todos son buenos. Todos son buenos, se dañan cuando viene el pastor o el maestro a imponerle a usted una carga que Dios a usted no le impuso. Porque usted a Dios le sirve por amor, no por obligación. Usted al Señor le sirve por lealtad. Por eso tenemos que aprender la responsabilidad de servirle al Señor. Lo voy a leer en esta versión aquí otra vez. Al oír esto, ¿al oír qué? De la muerte de Cristo. Porque mucha gente no estuvieron presentes y si estuvieron no le daban importancia. Pero la forma como lo dijo Pedro, y seguro Pedro dio su testimonio, Señor, ustedes no saben, llorando, que yo mismo negué a Jesús. 3 veces lo negué. Y cuando yo entré a la casa donde se llevaron a Jesús, que se me acercaron una muchacha que me dijo, tú eres de ellos. Yo le dije, no, yo no ando con ellos. Yo me asusté. A mí casi se me salen los pipí del susto porque es que lo iban a crucificar y me dio miedo. Ella me dijo a mí que yo hasta hablaba como él. Wow, cuánto, yo me imagino a Pedro, cuánto se arrepintió de haber hecho eso. Y Pedro dio su testimonio ese día, porque como Pedro habló, tocó la fibra de su alma. Por eso, cuando alguien le diga, no te emociones, no salte, no brinque, no llore, no, emociónese, salte, brinque, llore, despatíllese. Porque cuando el Espíritu Santo viene a su vida, Él se manifiesta como se puede manifestar en usted. Yo me imagino a Pedro hablando. Para usted lograr que alguien se compunja de corazón, es porque usted le está pasando una información que le está llegando internamente. Ese mensaje de Pedro fue tremendo. Y quien lo escribió, como no había grabadora, son personas inteligentes que iban escribiendo rápidamente lo que Pedro iba diciendo, lo que para dejarnos hoy escrito a nosotros. Y dice, al oír esto, señores, la fe viene por el oír la palabra. Si usted no escucha todos los días la palabra de Dios, usted no va a cambiar de parecer. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí había unos varones nada más que estaban hablando. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ok, ya ustedes escucharon y se entristecieron. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Porque ¿de quién estaban hablando? Era de Jesús. Y al ellos escuchar lo que Jesús pasó en la tierra, todo lo que hizo por ellos, y ellos no le prestaron atención, se entristecieron. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hace días alguien nos habló de que cuando tú recibes al Señor y te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. Pero hay gente que se han bautizado y no tienen el don del Espíritu Santo. Y hay personas que el Señor ha permitido que antes de ser bautizados reciban el don del Espíritu Santo, como le pasó a Cornelio. Y esas cosas no se pueden negar.
¿Por qué? Porque nosotros estamos ante un Dios soberano, que hace lo que Él piensa, que dice lo que Él piensa, con quien Él piensa, en la época que Él quiere y cuando Él quiere. A Él le ha placido que estemos nosotros aquí predicando su palabra, porque la autonomía de Él y lo que dijo Jesús lo permiten. Quizás hoy en esta mañana yo no he dicho nada que le compunja de corazón, que lo entristezca. Posiblemente sí, posiblemente no, porque no estoy emotiva, pero sí estoy diciendo palabras que están en la Biblia que nos van a hacer recapacitar, volver a mirar atrás lo que dice la Biblia en su palabra. Y hoy ustedes van a decidir buscar un texto bíblico que les impacte y que les recuerde la responsabilidad que usted tiene con Dios, y lo va a poner sobre su escritorio o en la cama, en la mesa de noche o en la pared o en la sala, donde quiera. Haga ese hábito y escriba esas palabras que le van a recordar lo que Dios quiere contigo y lo que Cristo hizo por ti. Hubo mucho lloro. Cuando tú te compunges, tú lloras, tú te entristeces. Cuando tú ves que tú tuviste ahí al Mesías al lado y tú no lo reconociste. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que estamos aquí, que le hemos recibido, tenemos la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice que ellos después compartían siempre y compartían el pan. Por eso la importancia de que nosotros cada primer día de la semana estamos recordando la muerte de Cristo. Quizás hay un domingo que tú te compungas, pero va a haber un domingo que sí que te vas a entristecer. Cuando tú te metas en esa historia, en ese día en el que Jesús estaba transitando una calle, posiblemente descalzo, con una cruz pesada y siendo vituperado por todos. Eso fue lo que Pedro le predicó ese día. Y ellos dijeron, wow, tengo que arrepentirme y tengo que convertirme. Si alguien esta mañana siente que no está cumpliendo con lo que le han prometido al Señor, es momento de usted tener un genuino arrepentimiento y una real conversión. Porque la conversión va acompañada de un arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no siempre lo acompaña una conversión. Porque usted se puede arrepentir ahora mismo de algo, pero no convertirse. ¿Me están entendiendo? Si usted se convierte, es porque se arrepintió. Pero si se arrepintió, no necesariamente usted está convertido. Porque su arrepentimiento tiene que acompañarse de una genuina conversión, un cambio, una metanoia, un cambio de forma de pensar. Y esa forma de pensar que usted cambia, le va a cambiar su carácter y lo va a hacer hablar diferente, caminar diferente, mostrarse diferente, vestir diferente, hablar con el lenguaje que usted aprende de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, paz de Dios.